En este video vamos a hablar sobre los patrones de sobrecarga del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. Para empezar entonces es fundamental decir que ambos patrones de sobrecarga, tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo, los podemos dividir en dos grandes grupos, que es hablar del patrón de sobrecarga ventricular por presión, producido por el exceso de presión o sistólico, dado porque hay un exceso en la poscarga o una fuerza exagerada que tiene que hacer el corazón para poder hacer esa eyección, y un patrón de sobrecarga ventricular asociado al exceso de volumen, o que conocemos como patrón de sobrecarga ventricular diastólico, asociado entonces a un exceso de precarga que no es capaz entonces de compensar el corazón. Para empezar a hablar de estos patrones de sobrecarga, primero nos vamos a centrar en los patrones de sobrecarga del ventrículo izquierdo, que son los patrones de sobrecarga que más comúnmente vamos a observar debido a la gran masa ventricular que tiene el ventrículo izquierdo. Además, porque para observar los patrones de sobrecarga y las hipertrofias del ventrículo derecho, tenemos que llegar a puntos donde el ventrículo derecho en su masa ventricular supere a la masa ventricular izquierda. El patrón de sobrecarga del ventrículo izquierdo de presión o sistólica tiene los siguientes criterios, y es importante observarlos en D1, ABL, B5 y B6. Sin embargo, es fundamental hacer énfasis en que estos patrones son más fáciles de ver en B5 y B6. Por eso, para mí, estas son las dos principales derivaciones que debemos observar. Tenemos dos ítems que van a ser los más importantes a la hora de hablar del patrón de sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. El primero nos habla de la depresión del segmento ST con convexidad superior, ya vamos a ver eso. Y el segundo nos habla de T negativas asimétricas. Los otros dos patrones, que son la R alta y a veces encontrar U negativas, son importantes, pero sin embargo van a ser mucho más importantes la depresión del segmento ST con convexidad superior y la T negativa asimétrica. Las principales cargas de estos patrones de sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo van a ser entonces la hipertensión arterial y la estenosis de la válvula aórtica. En este electrocardiograma podemos evidenciar lo que dijimos anteriormente. Nos vamos a centrar fundamentalmente en B5 y B6 y vamos a encontrar que con relación a la línea de base, que sería el TP, vamos a encontrar que hay una depresión del ST con convexidad superior y vamos a encontrar que asimismo vamos a tener T negativas asimétricas en sus ramas. En este electrocardiograma también se cumple que encontramos R altas. El segundo patrón de sobrecarga diastólica del ventrículo izquierdo también lo vamos a observar en B5 y B6. ¿Por qué observamos todos estos patrones en B5 y B6? Los observamos a este nivel porque son las principales derivaciones que nos muestran el lado izquierdo del corazón y específicamente la mayoría de la masa ventricular izquierda y de su pared libre. El patrón de sobrecarga diastólica del ventrículo izquierdo tiene dos criterios a cumplir, que es tener T altas positivas y de base estrecha y al mismo tiempo encontrar R altas. Se deben cumplir ambos criterios para poder hablar de un patrón de sobrecarga diastólica del ventrículo izquierdo o sobrecarga de volumen. Las principales causas van a ser la insuficiencia aórtica, la insuficiencia mitral y el ductus arterioso persistente. Ahora nos vamos a centrar en los patrones de sobrecarga, pero del ventrículo derecho, que recordemos que son menos frecuentes porque estos deben superar a la sobrecarga y al aumento del grosor del ventrículo izquierdo. El patrón de sobrecarga sistólica del ventrículo derecho se observan fundamentalmente en aquellas derivaciones que nos muestran más el ventrículo derecho, como B1 y B2, y se deben cumplir los mismos criterios que teníamos para patrón de sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo, pero en derivaciones que miran el ventrículo derecho.
como B1 y B2. ¿Cuáles son entonces esos criterios? Que haya una depresión del segmento ST con convexidad superior, que haya T negativas asimétricas, que son los dos principales criterios, y le podemos adicionar R altas y a veces U negativas. Las principales causas del patrón de sobrecarga del ventrículo derecho en términos de presión o sistólico van a ser la hipertensión arterial pulmonar, la estenosis valvular pulmonar y la tetralogía de Fallot. En este ejemplo podemos observar lo que dijimos anteriormente. Nos vamos a centrar fundamentalmente en las derivaciones B1 y B2. Vamos a buscar la línea de base que correspondería entonces al TP y nos vamos entonces a venir a encontrar que tenemos una depresión del ST con convexidad superior y unas ondas T invertidas y asimétricas. También encontramos que hay R altas que nos pueden adicionar al diagnóstico de patrón de sobrecarga sistólico del ventrículo derecho. Y el patrón de sobrecarga diastólico del ventrículo derecho también lo vamos a observar en B1 y B2. Y es, digamos que fácil de observar porque se observa como una morfología de bloqueo de rama derecha o un bloqueo incompleto de rama derecha. No vamos a ahondar en este tema porque necesitamos conocer cuáles son los criterios para hacer un diagnóstico de un bloqueo incompleto de rama derecha o una morfología de bloqueo de rama derecha. Sin embargo, en próximos capítulos lo vamos a abordar, pero es importante recordar que cuando hablamos de bloqueos incompletos o morfologías, estamos hablando que son QRS menores a 120 milisegundos y que no nos cumplen como tal con el criterio de un bloqueo de rama derecho completo, que sería con un QRS mayor de 120 milisegundos. Las causas más comunes pueden ser la comunicación interauricular y la insuficiencia tricuspidea. Con este video les queríamos mostrar los patrones de sobrecarga tanto del ventrículo derecho como izquierdo. Es importante recordar que unos de los criterios de hipertrofia ventricular izquierda, como los de Romilestes, nos exige patrón de sobrecarga de ventrículo izquierdo y por eso va a ser tan importante conocer este tema. Además, porque siempre que nos encontremos con hipertrofias de ventrículo derecho o izquierdo, es importante preguntarnos si cumplen criterios de patrones de sobrecarga, porque usualmente son patologías que están asociadas. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguir atentos a los próximos videos.